Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast con K, el podcast de FotoK, la tienda especializada en fotografía y vídeo. Ya sabéis que estamos en Ronda Universidad 25, aquí en Barcelona, o podéis encontrarnos también en nuestra página web, fotok.es. Estamos en un programa más, en un podcast más. Hoy le vamos a dedicar el tema a algo que no tratamos tampoco demasiado, que es un nicho del negocio un poco concreto, pero que seguro que hay mucha gente que estará interesada cuando sepa que vamos a hablar de fotografía dental. ¿Con quién? Con Pera Rosselló. ¿Qué tal, Pera? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer de estar aquí. Y a nosotros que estés por aquí también. Genial. Vamos a hablar un poco de este tema que quizás sea un poco desconocido o quizás haya mucha gente que diga ¿fotografía dental? ¿En serio? ¿Eso es un nicho dentro del negocio? Pues ¿sí? esto es lo que yo pensaba cuando empecé realmente en esto. Y la verdad que a día de hoy, prácticamente más de 15 años después, pues me doy cuenta de que cada día en realidad es más importante tener conocimientos y tener equipo fotográfico en una clínica para un montón de cosas, ¿no? O sea, es que la verdad es Antes de empezar, bueno, tú eres fotógrafo, eres formador, tienes una página web, un proyecto llamado Afoco, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco más de ti para que situar un poco a la gente de quién Vale, eres. pues yo soy fotógrafo, hasta aquí podía coincidir con tantos, pero sí que en los últimos, ya te digo, más de 15 años estoy especializado en fotografía odontológica. Yo entré en este mundillo de la mano de Fotolandia Dental, que es una empresa que al final pues, tuve el placer de más o menos gestionar. Y gracias a ello pues me metí en este mundo y la verdad que es un nicho muy vertical, pero que es muy interesante porque es una parcela de la fotografía que para mí también era desconocida, ¿no? Pero el hecho de trabajar con gente que no es usuaria ni es conocedora del mundo fotográfico en general, pues hace que la parte formativa sea mucho más importante. Formativa y de soporte. O sea, tener un soporte técnico para una clínica, para cuando tienen problemas y todo esto, pues es interesante y nosotros damos este soporte técnico para que ellos también estén tranquilos y en un momento que tengan un problema, pues se les pueda resolver. Porque, ¿qué entendemos como fotografía dental? Porque estamos hablando de fotografía dental, pues pero a lo mejor hay la gente fotografía que dice, dental ¿a qué se refiere? la utilizan tanto en másters, carreras de odontología y por defecto, evidentemente, en clínicas. Entonces, lo que hacen con la fotografía es, en primer lugar, documentar los casos desde la primera visita, que es como entra el paciente a la clínica, para poder, o sea, ellos lo que hacen es documentar cómo llega el paciente a la clínica y si se hace bien, se hace la documentación de toda la evolución de ese tratamiento. Típico antes y después, ¿no? Eso es. Antes y después. En principio, hacer un antes y después es lo más importante, pero para mí, yo siempre insisto cuando estoy en formaciones y demás, que es interesante poder hacer un seguimiento, porque si tú tienes el inicio y el final, cualquier problema que surja durante ese tratamiento, pues no queda documentado o no queda bien claro ni las consecuencias ni los motivos de ese problema que se ha podido generar por un defecto en la decisión de qué tipología de tratamiento se ejerce sobre el paciente. Y claro, si hacen toda la documentación de todo el caso, pues ellos esto lo pueden usar para infinidad de cosas, desde la formación, porque hay muchos odontólogos que acaban dando formaciones pues, en universidades, centros de formación y demás, para compartir en redes, cosa que les aporta un valor de marketing bastante alto. Hoy en día es imprescindible tener una buena imagen y hasta hace relativamente poco se valoraba muchísimo más la documentación, pero en los últimos años estamos ya valorando muchísimo la parte, o sea, tener una documentación buena con un componente estético alto. ¿Por qué? Porque esas fotos que antes se quedaban única y exclusivamente en una ficha de un paciente, ahora se comparten. Claro. Y cuanto mejor y más bonito se vea el tratamiento al final, pues mejor imagen da la propia clínica. Y entonces eso es lo que intentamos en nuestras formaciones, que se basan sobre todo en la fotografía documental de esos casos y ahora mismo pues le damos este punto de componente
componente estético alto, ¿no? Para Vale, que ellos lo hagan de una manera fácil y muy efectista a la vez. Vale, para enlazarlos un poco con, Sí. con las secciones que nosotros tenemos en el podcast, ¿vale? Solemos hablar siempre al principio sobre material dedicado o sea, que los fotógrafos utilizan para su especialidad, en este caso, pues la fotografía dental. ¿Qué podríamos recomendar? ¿Qué material podríamos recomendar? Pues en primer lugar necesitamos sí o sí una cámara, ¿vale? O sea, eso está bien. Partimos de que necesitamos una cámara. ¿Qué cámara? Esto también es muy así a grosso modo. Todavía hoy se recomienda en diferentes centros y demás que incluso el boca a boca entre gente del sector, al no tener tanto conocimiento de fotografía, se recomiendan cámaras reflex porque hace 10 años ya se recomendaban cámaras reflex. Es un poco la herencia, ¿no? Claro, quedando, ¿no? Esto al final acaba cambiando. Ahora, evidentemente, nosotros, por encima de todo, recomendamos cámaras mirrorless porque es lo más actual y lo que mejores prestaciones aportan y que tienen pues, este componente, digamos... o sea, mucho más, son más modernas, al final es que es así. O sea, tecnológicamente eso es, que no es lo que eso no me salía, que son tecnológicamente mucho más avanzadas. A la vez, nos permiten diferentes programaciones, nos aportan más velocidad en la gestión de las imágenes. Evidentemente, pues recomendamos equipos que estén a la orden del día. Necesitamos una cámara mirrorless o una cámara reflex porque siempre vamos a trabajar con objetivos macro. ¿Vale? Y al usar objetivos macro, pues necesitamos un cuerpo de cámara que nos permita intercambio de objetivos. Y por ello, pues como bien te acabo de decir, necesitamos también un objetivo macro que dependerá, la distancia focal de este objetivo, dependerá, en primer lugar, evidentemente, del cuerpo, porque tenemos que tener en cuenta el valor de magnificación del sensor versus al objetivo, en comparación con el objetivo. Y también tenemos que tener muy en cuenta, cosa que a veces no se tiene, las disciplinas que ejercen en cada clínica, porque no todas las disciplinas que están englobadas dentro de la odontología necesitan o es mejor, es más recomendable una distancia focal de objetivo que otros. Claro. Entonces, no es lo mismo si tienen que hacer arcadas completas, es decir, una foto de todo el dibujo de lo que es la arcada dental, o si, por ejemplo, un cirujano que hace incisiones y hace secciones mucho más cerradas. Entonces tiene que hacer más detalle, por tanto, usaremos un objetivo con más tele. Y ¿se puede dar el caso que necesiten los dos? O sea, se puede dar el caso que necesiten los dos. Normalmente, si hacen general, o sea, odontología general, que es que hacen desde ortodoncia a cirugía, por decir, se intenta buscar un objetivo que sea un intermedio, que sea lo más versátil posible. Teniendo en cuenta el factor de magnificación por el tamaño del sensor de la cámara que tengan o que vayan a poder adquirir, elegiríamos un objetivo u otro, pero normalmente intentamos que ronde el 100 milímetros, ¿vale? Que esté entre un 90 y un 120, por decir, ¿vale? Entre esta escala. Si después es alguien que necesita una magnificación superior, porque vamos a buscar secciones mucho más cerradas, que además en situaciones de cirugía tienen que trabajar desde más lejos, porque toda esta casuística tiene que ver en la recomendación de un equipo u otro. Y no solo del equipo en general, sino sobre todo del objetivo en este caso. Hablas mucho del sensor. ¿Qué sensor es más recomendable? Bueno, ¿uno más pequeño que te permita acercarte más? Un sensor más pequeño que nos aporta por defecto un poco más de profundidad de campo es interesante porque uno de los factores muy importantes en la fotografía macro dental es la profundidad de campo. Claro. Porque si yo quiero tener enfocados desde el sector anterior, que serían incisivos, hasta sector posterior, que estamos hablando ya de molares y partes pues mucho más traseras, y nos interesa tener foco en completamente todas, porque digamos que es una de las bazas más importantes de que una foto dental de documentación sea correcta. O sea, tener mucha profundidad de campo. En ese aspecto es interesante tener un sensor
un poco más pequeño que un full frame, por ejemplo, porque nos aporta este plus de tener un poco más de profundidad de campo, pero evidentemente es como todo. Si tenemos una cámara full frame con un buen objetivo que nos permite, que tenga ya de por sí una buena profundidad de campo, no es... Al final, en esto también nos basamos un poco en el budget del cliente, ¿no? Si alguien nos dice, mira, yo hago estas disciplinas, he hecho fotos con esto o nunca he hecho fotos, porque esto también nos pasa, o yo he hecho fotos pero quiero que la haga el equipo. Entonces sí que lo que recomendamos siempre es una formación, porque evidentemente no son gente que hayan usado habitualmente, en general, siempre puede haber alguien, pero en general los usuarios, en este caso de los equipos fotográficos en clínica, no son usuarios de cámaras fotográficas habituales. Entonces, tener una formación, sobre todo para el manejo y por encima del manejo de la cámara, el posicionamiento respecto al paciente, desde dónde hago la foto, cómo utilizar los accesorios como espejos, separadores y demás, pues todo esto, que tengan una formación es muy interesante, porque lo que hace estar formado es que acortas muchísimo el tiempo invertido en esa necesidad. Y como formador, seguro que en la segunda sección de nuestro podcast, que son consejos relacionados con la temática que realizas, pues seguro que tienes más de uno. Sí, no, consejos hay para todos, en realidad. Y la verdad es que, a ver, una de las cosas... cabe, ahora hablando del material, casi que nos ha dado unos cuantos. Claro, es que uno de los consejos que yo siempre doy es que, disculpa, que el equipo de clínica utilicen siempre los mismos protocolos, que todo el mundo haga las fotos ya desde el mismo orden, o sea, que tengan el mismo orden. Que sea algo automatizado, que ¿no? sea algo... Misma distancia, mismos parámetros, mismo focal. Mismo posicionamiento. Yo digo que un equipo trabaja correctamente cuando quien está viendo las fotos no sabe si las ha hecho uno o las ha hecho otro, porque todos trabajan del mismo modo, ¿no? Claro. Y esto es muy interesante. ¿Esto cómo se consigue? Pues con una buena formación. La verdad que tener un equipo que está formado en esto nos permite, si yo fuera el propietario, el jefe de una clínica, pues permite exigir a nuestros trabajadores que el resultado sea óptimo. Si no tienen esta formación, van un poco como pollo sin cabeza, y te lo digo de veras, porque es esto. También hacemos asistencias telefónicas, o sea, asistencia técnica telefónica y de videollamadas, y es un sinvivir, o sea, porque claro, la gente no utiliza los equipos como es debido. Sí, y explicar la distancia tiene que ser complicado, ¿no? Sí, pero es muy enriquecedor cuando tú ves que si explicas bien una cosa, la pones en claro y ellos ven que es realmente fácil, le pierden el miedo. Claro. En realidad, lo que yo me encuentro prácticamente siempre en todos los cursos que doy es que la gente le tiene pánico a la cámara, porque es algo que siempre acaba fallando algo, ¿no? Hay un parámetro cambiado, ya no me sale, ya ¿por que qué hago? me sale tan oscuro? Claro, ¿por qué me sale tan claro? Y además es esto, yo siempre pongo el ejemplo de que si yo tuviera dinero para comprarme un Boeing, me lo compraría, pero no sería capaz de hacerlo volar. Claro. Entonces, tener un avión y no ser capaz de hacerlo volar es un ejemplo muy gráfico de lo que pasa en clínicas. Hay quien tiene muy buenos equipos fotográficos, porque hay quien hace inversiones fuertes en equipos fotográficos muy buenos, pero tú compras un equipo fotográfico y ahí no viene por ciencia infusa los conocimientos. Entonces, eso es problemático. Después, estar también bien asesorado, porque si tú compras lo que tiene el vecino, igual el vecino no tiene las mismas necesidades que tú. Y por ello digo que se generaliza mucho en cuanto, vale, los dentistas se llevan esto, pero si no sabes qué tipología de odontología ejerce ese profesional, pues no tienes tantas pistas como para aconsejarle un buen equipo. Claro. Después, si necesito un 90 o necesito un 60, o si me irá mejor un Ring o un Twin, esto ya son consejos
mucho más específicos para cada uno, ¿no? Y después, pues esto, el budget de cada uno. Hay quien estudia y tiene un budget más bajo, pues se le aconseja la mejor opción dentro de sus limitaciones, y si no, pues damos siempre, evidentemente, a lo mejor, la mejor propuesta, o a lo que mejor resultado sabemos que evidentemente. Ahora tenemos otra sección que son las preguntas frecuentes. En este caso no hemos hecho preguntas a nadie, pero como especialista en esto y formador, te han hecho miles de preguntas, ¿no? Entonces, las más frecuentes, hemos cogido un par y las vamos a hacer, ¿vale? Sí. Déjame aprovechar la ocasión para decir a los que nos están viendo que podéis dejarnos un comentario allá donde nos estéis viendo, si nos estáis viendo en YouTube o en las plataformas de podcast habituales donde subimos este contenido. Podéis dejarnos un mensaje en los comentarios con vuestra pregunta. Si tenéis cualquier duda relacionada con el vídeo, con la fotografía, con el mundillo del negocio fotográfico, lo que sea, podéis dejárnoslo en la caja de comentarios y nosotros se lo preguntaremos o a los invitados que vayan pasando por aquí o a nuestros técnicos de la tienda para que vengan aquí y os la contesten. En tu caso, lo comentabas tú hace un momentito, diferencias entre, o qué decido, ¿no? ¿Qué cojo para iluminar? ¿Un flash twin o un ring? ¿Qué diferencia hay entre los dos y cuál escoges tú? Mira, evidentemente ahora mismo los Twin Flash han evolucionado muchísimo más que los Ring. Sabemos que ahora mismo... ¿Pero qué son? Así como para quien no lo sepa, ¿no? Sí. Un Ring Flash es un flash anular que genera un anillo de luz de flash alrededor del objetivo. ¿Qué tiene de bueno? Que está muy cercano al objetivo y, por tanto, como nos vamos a acercar mucho a una boca que tiene una apertura relativa y necesitamos que entre el máximo de luz en boca para poder tener iluminado tanto desde el sector anterior hasta el posterior, es un flash que funciona muy bien porque está muy cercano al flash al objetivo y, por tanto, entra muchísima luz en boca. Por contra, es una luz que es mucho más plana y, por tanto, perdemos volúmenes y texturas, claro. Cosa que en este aspecto es muy interesante, sobre todo cuando hay temas de prótesis y demás, que nos interesa ver cuánto bien está hecho ese trabajo y ver la textura del diente, claro, el volumen y demás. Y para eso están los twin, que son los eso están los twin, que son dos lámparas gemelares que podemos orientar más hacia adentro o hacia afuera, con sistemas de difusión o no, y en función de cada necesidad, pues lo utilizaremos de una manera u otra. Yo ahora mismo, con los Twin Flash, estoy usando quizá más que el Ring, porque han evolucionado muchísimo más que los anulares. De hecho, hay un mercado ahora mismo muy bueno de este tipo de productos, y con unos accesorios que nos dan una luminosidad muy suave, muy armónica, y que hace que estos volúmenes y estas texturas se aprecien muchísimo más en las imágenes. Y cuando uno compara entre unas fotos hechas con un Ring o unas fotos hechas con un Twin, digamos que hay sin duda a simple vista se quedan siempre con las conseguidas con el Twin. ¿Es cierto que el Ring es un flash mucho más fácil de manejar? Sí, porque al final es una luz mucho más directa, mucho más plana y mucho más cercana al objetivo. Claro. Pero yo ahora mismo, con la calidad que nos dan los flashes Twin que hay en el mercado, casi siempre acabo recomendando, dependiendo del sistema de difusión que podamos montar en ese flash, normalmente acabo recomendando más los Twin Flash que los Ring, porque digamos que nos sirven ahora mismo para todo. Vale. Y otra de las preguntas que nos comentabas es si es aconsejable o se tiene que utilizar trabajar en manual con la cámara para obtener mejores resultados, que eso... ya pasa también en el mundo de la fotografía en general, sí, ¿no? Que está extendido la idea que hay que trabajar en manual para ser un buen fotógrafo y para conseguir los mejores resultados. Y me parece que no va por ahí la cosa, ¿no? No va por ahí la cosa, porque si yo, por ejemplo, cuando estoy en formación, hablara con fotógrafos o con gente que tiene mucha base fotográfica y manejo fácil de la cámara, e incluso entendieran bien cómo funciona la compensación entre parámetros, sí, pues sería mucho más fácil.
trabajar en manual. Pero para un uso como el que se le da en clínica, desde mi punto de vista, evidentemente, después aquí hay para gustos y colores, pero desde mi punto de vista es interesante poder aprovecharnos de algunos de los automatismos que nos aportan hoy en día las cámaras. Desde, por ejemplo, trabajar en un programa como la prioridad a la apertura. O sea, si tú puedes olvidarte de la velocidad de obturación, porque la velocidad de obturación automáticamente cuando pones el flash en marcha se pone a una velocidad de obturación para flash, ¿por qué tengo que pensar en que esa velocidad la he configurado o no, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista, trabajar con autoenfoque, estos automatismos que sabemos que funcionan perfectamente, aprovecharlos porque lo que hacen, una vez más, es reducir el tiempo que invertimos en hacer esas fotos. Claro. Y tenemos un resultado óptimo, porque si dices, no, es que lo uso así, pierdo esto. No es que no pierdes apenas nada, en realidad, ¿no? Lo que pierdes es que si tú haces un enfoque en manual y siempre utilizas la misma distancia de enfoque, en este caso, todas las bocas tendrán siempre el mismo tamaño, pero a día de hoy, que casi lo pones en un programa de edición y te las recortas al mismo tamaño todas si quieres, o sea, es que no es necesario trabajar, porque al final lo que acaba siendo es más incómodo. De hecho, hay quien aconseja e insiste en que se trabaje en un enfoque manual, pero, por ejemplo, no recomienda ni insiste en que comprueben si el control de dioptrías del visor está correcto. Entonces, o sea, aconsejamos una cosa, pero no damos todos los tips que deberían dar para que eso funcione realmente correcto. Entonces, desde mi punto de vista, aprovecharnos de los automatismos que realmente funcionan para ello es una maravilla. Y además, hoy en día, que hay cámaras de gama media alta que se pueden programar en modos y que ya te tienes que olvidar y guardar esa programación. Guardas esa programación en cámara y tú sabes que en el dial de programas tienes un programa para las fotos de boca, un programa para las fotos de cara. Tienes los programas que necesites ya guardados en cámara y olvidarte de los parámetros que son necesarios para ello. Estoy viendo que uno de los aspectos más importantes en esto es el tener todo lo máximo posible automatizado, porque evidentemente la gente que utiliza esto no tiene los recursos suficientes como para decir, oh, me está fallando por aquí, no. Claro. O sea, tienes que tener lo más fácil y lo más automatizado posible para que requiera pues el mínimo tiempo invertido posible. Creo que esto puede ser interesante. La última sección es la de anécdotas, es decir, que aquí no se va nadie sin explicar su anécdota personal que le haya sucedido durante su trabajo, ¿no? Y creo que aquí podemos tener alguna interesante. A ver, explícanos algo. Anécdotas, como tal, es que prácticamente me pasan a diario, ¿no? Porque, claro, insisto, es como esto, ¿no? O sea, si no hay una fórmula automatizada, ¿qué hace alguien que no conoce? No va bien y en vez de consultar o buscar apoyo, empezamos a tocar botones, pero claro, si se acabara el mundo. Entonces, cuando llega esa cámara a mis manos o cuando se ponen en contacto conmigo y empezamos a revisar parámetros y que esté todo correcto, claro, la cámara está manga por hombro, que igual el primer problema era que habían cambiado el punto de medición, ¿sabes? Y en cambio, ahora, cuando ya llega a mis manos, está completamente descuajaringada. O que me llaman para una asistencia, revisamos parámetros, estamos media hora revisando todo y el flash en realidad no dispara porque no le han puesto las pilas. Que esta es una que me ha pasado como 1.000.000 de veces. Sería extensible a cualquier electrodoméstico, a cualquier cosa. Es así. De hecho, ahora lo primero que pregunto es, ¿tiene pilas todo? O sea, todo está en orden, se pone en marcha, porque es que claro... ¿Lo tienes entendido, ¿no? Sí. Eso de que cuando llamas a la asistencia técnica de internet te dicen apaga el router y vuelve a ponerlo en marcha, pues partimos de eso. ¿Tiene pilas el flash? Sí. ¿Ha cargado bien? Cogemos unas pilas nuevas pero es esto. Y no sé, o yo qué sé, no hace mucho en una clínica me pidieron asesoramiento para montar un estudio, ¿vale? Cosa que ahora estamos haciendo mucho. Asesoramos en función de los espacios que tengan disponibles en la clínica. Nos hemos montado en rincones o en salas enormes. Entonces, se puede prácticamente en cualquier lugar con los equipos que hay hoy en día, que no necesitan cableados ni historias, o sea, que se puede hacer en poco espacio. Pero no hace mucho montamos uno que empezamos
con un espacio en una pequeña salita donde había un rincón libre, no sé qué, y viendo equipos, enseñándoles fotos del resultado que podían llegar a conseguir. Se vinieron arriba, ¿no? Se vinieron arriba y acabamos haciendo que el centro de esa clínica... Wow. Hay una sala acristalada al centro de esa clínica por donde todos los pacientes pasan para ir al gabinete donde van a ser tratados. Es un estudio fotográfico y es brutal, y están haciendo unas fotos que no solo son muy buenas a nivel de marketing por la imagen que acaban sacando, sino que hacen que el paciente diga, ostras, aquí, ¿qué tiene? Un estudio fotográfico, no sé qué, ostras, qué chulo, qué moderno, qué tal. Y esto también hace que suban pues, ese pequeño escalón de calidad a la hora de ofrecer un buen tratamiento y además una buena imagen de ese tratamiento. Un buen servicio. Un muy buen servicio. Y esto, ya te digo, empezamos que querían un rinconcito y acabamos con una sala enorme en medio de la clínica. Qué bueno. Sí, es un valor añadido, ¿no? Eso es, sí. Yo al inicio, cuando yo empecé, les decía, ya, pero es que usar un estudio fotográfico no es tan fácil. O sea, al final también requiere de una formación. Claro. Pero cuando... También hay que hacer esquemas de iluminación, 4 básicos, esto así, tenemos este resultado, esto así, tenemos este otro. Igual que la cámara, automatizarlo. Claro, cuando tienen estos 4 puntos que necesitan cubrir, no se tienen que ir de allí. Pero, ostras, con una buena iluminación, con un buen equipo y con una mínima formación, porque en realidad si lo hacemos bien, no hace falta invertir 3 días de formación y después volverse locos porque ahora no sé si tengo que subir o bajar la potencia del flash. Claro. No. También se pueden programar los flashes, por tanto es que es sota, caballo y rey, que es lo que debería ser. Eso es. Pues bueno, antes de acabar, déjame recordar a nuestros espectadores que en nuestra página web, que lo pondremos luego también en la descripción, tenemos kits. Eso es, kits muy interesantes. Ya preconfigurados, ¿no? Ya montados, en los que tenéis todo disponible para hacer este tipo de fotografía. Y además también os dejaremos el enlace de la página o del perfil o de lo que nos diga ahora mismo Pera, de todo, donde tenéis que ir a ver su trabajo o pedirle asesoramiento a él sobre sus formaciones o lo que queráis. Estaremos encantados. ¿Dónde pueden visitarte? Pues ¿Tu página web? Nuestra página web es afoco.es. Y allí encontraréis las diferentes modalidades de lo que hacemos, que las principales pues, son asistencia técnica, formación y imagen audiovisual pues, para las clínicas, para recursos de redes y ya está, material de imagen para ellos. Muy bien, ¿Vale? Pues espera. Un placer, Fran. Muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos pues, más sobre este mundo que quizá no es demasiado conocido para los fotógrafos, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por la confianza. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos. Ya sabéis que se agradece que nos dejéis ahí un buen like, que nos comentéis, sobre todo, es muy interesante saber vuestra opinión, vuestras dudas, vuestras sugerencias en los comentarios de allá donde subimos este podcast, en nuestro canal de YouTube o en las plataformas de podcast habituales. Y nada más, no me enrollo más. Nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast. Hasta luego.